Con ustedes el gran Hugo Fattoruso en Objetos con Historia. Buen día. Buen día, querido. ¿Cómo te ciudad? Efectivamente. Gracias por recibirme. ¿Es tu primer acordeón, Hugo? El primer acordeón. Tenía 7 años cuando mis padres me regalaron este instrumento, que ahora está rehecho porque quedó en casa de un amigo muchos años y mi amigo viajó, ahí quedó el acordeón dando vueltas y quedó en muy mal estado y se lo llevé a Ricardo Mateo, mago, afinador de bandoneones y también de acordeones, y me lo dejó. Nada, lo recuperó también parte del nombre acá de la marca porque estaba todo roto. Paolo Soprani. Paolo Soprani. Son acordeones conocidas. Este fuelle fue hecho en Argentina. Acá no hacen fuelles ahora. En fin, este es mi primer instrumento, exactamente. Te imagino de 7 años y que te quedaría un poco grande, pesado. ¿Sería una lucha entre el niño y el acordeón? Un poquito, sí. Un poquito, sí. Pero bueno, cuando nos mudamos acá y la profesora estaba en la calle Galicia y Defensa, y yo me iba con este acordeón a mano, hasta Galicia y Defensa. No son muchas cuadras, pero yo era un flaquito, 7 años, 8 años. Así que nada, lo llevaba para las clases. ¿Y fue amor a primera vista o...? Lo que sucedió en realidad es que aquí en esta manzana, en la calle Nicaragua, ensayaba una orquesta que era del vecino, la orquesta, una bandita, un quinteto. A él le decían Juan Tormenta. Nunca más me acordé el nombre de él, Oscar o algo. Y él tocaba acordeón. Y yo jugaba ahí en la vereda y sabía que generalmente los fines de semana ensayaban. Comenté a mis padres que, no sé, les dije, quiero tocar el acordeón, como si fuera así nomás. Así fue, compraron este instrumento. Y de esa lucha entre el niño y el acordeón, niño chiquito, acordeón pesada, a las clases, porque empieza a tomar clases él. Y eran clases colectivas, algo que me llamó la atención. Una familia que estimulaba mucho la música, ¿no? Y que la música estaba muy presente. De hecho, Claro. Su padre era músico, no sé si autodidacta O algo así. O algo así, inventaba instrumentos. Después le cuento una Ya historia. recordaremos algo Ahí está. del trío. Ahí Trío está. Fattoruso. Y va a clases colectivas porque nos contaba Hugo que había en la época varios gurises con acordeón, no tanto como guitarra, ponele, no tan popular, pero sí bastante más popular que ahora, y él recuerda esas clases donde eran 7 u 8 con sus acordeones. Seguimos con Hugo Fattoruso y su primer acordeón. Y cuando arrancaste ahí con la profesora y eso, ¿sentiste que tenías facilidad, que se te daba bien, digamos, esto de...? Exactamente, cierta facilidad, como hay niños que tienen facilidad con la pelota de fútbol. Yo soy espantoso con la pelota de fútbol. Pero bueno, con las teclas más o menos tenía cierta... Así, de chiquito en casa había mi padre que arreglaba vitrolas. Entonces había muchos discos ahí. Y mi juguete era tocar diferentes, tipos de música que había en casa. Así que por ese lado había un piano que no era nuestro, estaba en esa casa. Y yo sacaba músicas de oído con un dedo así. Entonces ya más o menos tenía una inclinación hacia lo que pasaba con las notas, ¿no? Las melodías, ultra simples por supuesto. Pero bueno, chapurreaba así. ¿Y te acordás cuál fue la primera que aprendiste a tocar con más, No, con la las dos manos, profesora, digamos? Por ejemplo, canzonetas napolitanas, ¿no?
No sé, algo así. Después el famoso espectacular esto acá, ¿no? ¿Cómo es? Y seguramente esta acordeón era la que usaba con el trío Fattoruso, el primer trío Fattoruso, digamos, el que fundó su padre, Antonio Fattoruso, en el que Osvaldo, con 8 años, Osvaldo, su hermano baterista, ya fallecido, tocaba, gran baterista, bueno, tocaba la batería ya a los 8 años, Hugo tocaba el acordeón y el piano, y el padre, Antonio, se había inventado una especie de bajo con un palo de escoba, un balde a la inversa y una cuerda. Entonces, con solo esa cuerda hacía unas notas gravísimas a las que llegaba. Y bueno, hacían estilos variados, iban por distintos festivales callejeros ahí el trío Fattoruso, ellos tocaban desde candombe hasta jazz. Y el Hugo con las melodías en piano y en acordeón. Bueno, y después hubo otro trío Fattoruso ya con Francisco, ¿no? Con Francisco, que Hugo siempre dice que ya era un trío más especializado, porque él dice que, claro, que cuando empezaron, Osvaldo tenía 8 años, tocaba bárbaro la batería, pero era un niño, y él tendría, no sé, que 15, 16 años, por ahí. Decía que ahí eran unos amateurs, que ahora que el segundo trío Fattoruso tenía una polenta más especial y habla mucho de su hijo, del gran músico que es una realidad, ¿no? Francisco. Bien, seguimos entonces con Hugo, y en un momento Hugo, de jovencito, abandona el acordeón y se dedica al piano y abandona el acordeón y retoma la práctica de ese instrumento muchos años después. ¿Sabe por pedido de quién o a pedido de quién? Yo quiero que la gente lo vea en el tape que viene. Descúbranlo ustedes, muchachos. ¡Ya dijo todo! Y bueno, yo me separé de este instrumento durante, no sé, 50 años o 40, o algo así. No de en sí, del acordeón. Ah, mirá. En todo, porque esta profesora, que tampoco sé el nombre, porque nadie sabía el nombre, era Polola, la Polola. La Polola le dijo a mis padres, miren, Hugo tiene facilidad, ¿por qué no lo ponen a estudiar piano? Que es un instrumento un poco más completo que el acordeón, puede desembocar en otra cosa. Así fue, me pusieron a estudiar piano, abandoné el acordeón, lo abandoné. Hasta que en el año no sé qué, Jaime Ross, yo era parte de la banda de él, graba un tema muy conocido por mucha gente, El hombre de la calle. Me dijo, Hugo, vas a tener que tocar el acordeón aquí, Por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Así fue, me compré un acordeón después de todos esos años, que no sé cuántos fueron. ¿Y qué pasó? Que me recontra enamoré del instrumento. Me reencontré con el instrumento y me enamoré y nada, y lo practico de otra manera, con otra, qué sé yo, con otro cariño. ¿Tá? Y con resultados que son los propios límites de cada uno, ¿no? Al punto que me enamoré tanto que empecé a componer temas y grabé un disco que se llama Acordeón, ¿sí? Y bueno, y sigo tocando. En los recitales siempre toco 2 o 3 temas con este fabuloso instrumento. Fui componiendo los temas de a uno en las esperas, de las pruebas de sonido de la banda Jaime, hasta que tocábamos. Yo sentía un poco de envidia sana de los guitarristas que los guitarristas tienen la guitarra, antes del show están teque, 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 teque. El bajista tiene el bajo, teque, 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 teque. Nosotros los tecladistas, el teclado está allá en el escenario. En el escenario, claro. Entonces ahora con el acordeón me desquité. Me desquité y andaba todo el día, pa. Me decían, ¿tenés incontinencia de tocar acordeón? Le digo, sí, loco, está.
Ahí pude componer unas piecitas y nada, grabé el disco ese. Era un poco de propaganda el disco. Y nosotros también le hacemos propaganda al disco, acá está. Acá lo tiene. Acordeón Qué de lindo. 2011, ¿eh? 19 capitales, danza, a Don Julio, camarines, chamarrita de Juan Sebastián, bonus track, La Canariera, Lejana Tierra Mía, Maga, para Nico Mora, Balsecito, Primero de Año y Danza son las canciones. Y en el videoclip del Hombre de la Calle de Jaime Ross, está la misma acordeón, me pareció a mí, sí. o estoy equivocada. Es la misma acordeón que es le acaba de original. mostrar. Lo que pasa es que hizo trampita y usó para el videoclip ese acordeón. Ah, pero grabó con otro. Pero había Ah. grabado con uno que le prestó Guillermo de Alén Carpinto, más grande, con más tecla, con más botones. Y después sí, al tiempo, como siguió con Jaime usando acordeón, enseguida se compró uno. Pero recordaba como Guillermo le prestó para grabar ese tema un acordeón. Claro, porque volvía a tocar el acordeón, digamos. El acordeón. Después de tanto tiempo. Por último, hablamos entonces porque hay distintos tipos de acordeones y también una pregunta, no sé si de cajón, pero sí bastante lógica, es, ¿sirve para todo tipo de música? Porque es más característico de algunos ritmos y estilos el acordeón. Esto nos decía Hugo Fattoruso. ¿Hay músicas que se pueden tocar y otras que no con el acordeón? Sí, yo diría que sí. ¿Cuáles sí? ¿Para cuáles están mandados a hacer? Bueno, uno piensa en Italia enseguida, ¿no? Se te va la cabeza para Italia, cosas criollas. Hay grandes tocadores que tocan piezas clásicas complejísimas, Mirá. asombrosamente fantástico, no asombrosamente, fantásticamente bien. Hay acordeones, este tipo de acordeón que yo toco, el acordeón a piano, tiene sus limitaciones también en la parte de los bajos, siendo que la octava en cualquier tono llega hasta un punto. Y repite, no es como esto, que sigue para arriba y para abajo. Estos acordeones tienen esta limitación y hay unos que se tocan mucho en Europa que tienen una botonera acá, así como hablar en chino, ¿viste? O escribir chino perfectamente bien, ¿viste? Que Algo sería así. como el doble de esta, por decirlo así. Sí, sí, pero además es una demencia que es incomprensible para mí. Y también hay acordeones que no son a piano, son con botones, Sí. que también es incomprensible. Estos grandes músicos generalmente están en Italia, en los Balcanes, en Bulgaria, en Turquía, en los Balcanes, esa región del planeta. Tocan unas cosas fabulosas, piezas clásicas muy complejas, a velocidad y sin errar una nota. Ese es un tipo de acordeón. El otro acordeón es el más simple, el de la chamarrita. Está el acordeón brasilero que tocan baião, está el acordeón, los que tocan bachata y vallenato en Colombia. Es fabuloso. Está el acordeón que tocan en Panamá, que tocan ese merengue que tocan en Panamá, que es una cosa fabulosa. O sea, nada, hay en México también las rancheras, lo que tocan, no sé cómo hacen para tocar eso, es fabuloso. A mí, no sé, me encanta. O sea, es un gran instrumento y tiene la particularidad muy fuerte de tener fuelle, que la expresión de la nota, al músico tener el fuelle, este acento que se puede lograr, es fabuloso. ¿Te tocas un pedacito de lo que quieras? ¿Nos regalás un cachito Dale. de algo para cerrar la charla, Hugo? Dale. Gracias, Hugo. A ti. Saludos. Me vinieron ganas de aplaudirlos, Temponi. Ah, Hugo, qué animal. A los dos. Claro que sí. Pero esto
última parte es interesantísima, ¿no? Lo que habla de las regiones, porque uno empieza a escuchar y siente como que el acordeón es un instrumento típico de determinadas regiones, pero en realidad es con la fusión, ¿no? Digamos, de cada ritmo, de cada lugar, que se vuelve identitario del país, ¿no? Y un instrumento universal. Sí, viste, entró a nombrar y hay un montón de músicas Claro. típicas con acordeón por el mundo. Y alguna vez he visto esos acordeones que tienen botonera de los dos lados, que no tienen piano, digamos, Sí. que no tienen teclado. Y uno los mira y dice, ¿cómo hacen ¿Cómo para tocar hacen? eso? Y bueno, el que sabe, sabe. Decía Bueno, Hugo hablando de mismo. botonera de los dos lados, mira el bandoneón, es un instrumento Bueno, dificilísimo, sí, claro. dificilísimo en ese aspecto. Bueno, gracias Hugo. Tenemos el enorme placer que nos da esta profesión de poder vivir momentos así como el que nos regalaste y para todos nosotros. Así que muchísimas gracias.